Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido hoy? Bien, el examen estuvo fácil. Bien. Ay, qué bueno, bien, qué bueno. Qué bueno, chicos. Muy bien. Bueno, chicos, hoy vamos a ver ya la última parte de lo que nos toca de nuestro bloque, el último tema. Y bueno, vamos a hacer una recopilación un poquito de todo lo que hemos estado viendo en este bloque y de este tema también. Bueno, nuestra materia de física. Bueno, lo que vamos a comentar y vamos a platicar de este propósito que tiene nuestra asignatura. Quiero que lo recuerden, que desde un principio, desde que estábamos empezando el curso, platicábamos de qué era la física, que era esa ciencia que estudia el comportamiento de toda la materia, de la energía, de todo lo que nos rodea. Entonces, el propósito de esta asignatura, lo que tenemos es que queremos que ustedes sean conscientes de todo eso que les rodea, que ustedes observen y comprendan por qué las cosas suceden, por qué esos fenómenos naturales que nos rodean están sucediendo, están ocurriendo, por qué se comporta de cierta manera la materia, la energía. Y bueno, ¿por qué? ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, porque precisamente al comprenderlo, yo puedo ayudar a mi entorno a que sea más, haya más bienestar para el ser humano. Puedo crear dispositivos, ¿se acuerdan que estuvimos viendo también lo de los dispositivos? Bueno, puedo crear ciertos dispositivos, aparatos que me sirvan para el bienestar de la sociedad, para el bienestar del hombre. Entonces, ese es el importante, el comprender todo esto nosotros, que estemos conscientes de este entorno y entenderlo. Bueno, estamos nosotros en este bloque, empezamos con el bloque 1, donde empezamos a hablar desde el que era física, desde que eran las medidas que utilizábamos para poder considerar las proporciones de la materia y energía. También vimos la notación científica, vimos el método científico, que es precisamente ese método para seguir esos pasos necesarios para poder llegar. Nuestro tema que vamos a utilizar ahora, que estamos viendo en este último bloque, es magnitudes vectoriales. ¿Y por qué quiero saber estas magnitudes vectoriales? ¿De qué me van a servir? Bueno, el propósito de esto es que yo las magnitudes vectoriales las ocupo en todo mi entorno. Yo puedo, todos esos desplazamientos, velocidades, aceleraciones, fuerzas, todo eso que está a mi alrededor, yo lo puedo representar por medio de vectores, que me ayuda a comprender mejor ese comportamiento que tienen los objetos, que tiene esa materia. Entonces, es importante el que conozcamos estas magnitudes vectoriales, porque así podemos realizar, cuando tengamos un problema o tengamos alguna situación en particular, nosotros podemos basar en magnitudes vectoriales y hasta hacer un trabajo metódico y organizado, y vamos a poder comprender precisamente por qué ese fenómeno o esa materia, por qué se está comportando de esa manera. ¿Qué competencias vamos a desarrollar nosotros con este tema? Bueno, vamos a aprender a identificar precisamente, número 1, yo les dije al principio de este curso que fuéramos curiosos, que la física nos ayudaba, si éramos muy curiosos, era fundamental eso, el que nos llame la atención el por qué son las cosas, por qué sucede algo, y entonces a partir de ahí nosotros vamos a empezar a formular preguntas que nos van a servir para plantear esas situaciones y encontrar hipótesis. Vamos a plantear hipótesis de lo que puede ser. Acuérdense que en el método científico también hemos dicho, ok, hacemos nuestra hipótesis, pero ya después de investigaciones, de esa observación constante, de tomar ese estudio, podemos lograr ya llegar a una conclusión y ver si esa hipótesis la teníamos bien o mal. Entonces, esa competencia es muy importante, el que identifiquemos nosotros precisamente por medio de fórmulas o por medio de situaciones, nos hagamos preguntas de todo lo que nos rodea. Y también nos ayuda a que nosotros, por medio de las notaciones científicas, vamos a desarrollar esa competencia de que podamos sustentar, que podamos apoyarnos de ellas para poder plantear ciertos procesos para solucionar problemas o situaciones que hay en nuestro entorno y que son parte de nuestra vida cotidiana. El resultado, bueno, precisamente de este aprendizaje es que ustedes sepan, van a aprender, ahorita ya estamos en este punto, ya en el final, en donde van a ver, van a comprender
cómo es que están aplicando esas magnitudes vectoriales en su vida diaria, en todo lo que les rodea, lo pueden aplicar para poder solucionar muchos casos, muchas situaciones, muchos problemas que hay en nuestro entorno. Entonces, ese es nuestro último tema, descomposición y composición rectangular de vectores por métodos analíticos. Yo quiero ahorita, antes de que empecemos, les voy a mostrar esos instrumentos de evaluación que vamos a manejar. Ese instrumento primero es la lista de cotejo, que nos sirve para la lluvia de ideas que a continuación vamos a realizar. Y también vamos a utilizar ese instrumento de evaluación, que es la rúbrica, que la vamos también a ocupar para cuando hagamos ejercicios. Cuando vamos a hacer un ejercicio, vamos a poder apoyarnos a ver a qué se debe apegar lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio, igual que la lluvia de ideas, a nosotros ver qué aspectos debemos de cubrir para hacer nuestra lluvia de ideas. Esto yo ya se lo subí en sus publicaciones, están ahí. Aparte, en su asignación de tareas también están adjuntas esas herramientas de evaluación para que ustedes puedan consultarlas. Y bueno, vamos a empezar precisamente con esta lluvia de ideas. Yo tengo este problema que dice, las dos fuerzas mostradas actúan sobre un disco de hockey, según los ángulos señalados. Si F1 es de 120 newtons y F2 de 180 newtons, ¿en qué dirección se moverá este disco? Entonces, ¿quién me puede decir? Chequen bien, en la asignación de tareas tienen una lluvia de ideas. Ahí ustedes me van a poner, escribirme qué es, subir ahí su aportación, qué idea tienen, hacia dónde se va a mover y por qué se va a mover así. Mientras hacen eso, ¿quiénes me podrían aportar, dar su opinión, su idea de por qué se movería hacia dónde? A ver, ¿quién me ayuda? Yo siento que, o sea, como intuitivamente, el hecho de que estén las dos como opuestas a sí mismas y estén más a la izquierda, por así decirlo, siento que se va a ir arriba a la izquierda. Ok, muy bien. ¿Alguien más? O sea, lo que vendría igual siendo pensaría como lo el mismo, noroeste, un punto medio entre las dos. Un punto medio entre las dos, muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿me decías? que se movería para el noroeste. Ok, muy bien. Ajá, podría sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me pueda decir alguna pregunta? Al noroeste y de ahí al sureste, tomando las dos fuerzas. Ok, muy bien. ¿Alguien más me puede dar su aportación? Chicos, ¿alguien más? Sí, se movería hacia el noroeste, así como dicen mis compañeros, por cómo está la fuerza de cada lado. Ok, muy bien, muy bien. Sí, más o menos para allá se va a ir. Pero si yo quisiera esa dirección exacta, hacia dónde se va a dirigir y cuál va a ser la fuerza realmente que lo va a hacer que se dirija hacia allá, que sería la suma de esas dos fuerzas, ¿cómo lo podría encontrar? ¿Alguien sabe más o menos cómo podría encontrarlo? Se tiene que sacar el vector resultante de esas dos fuerzas. Exacto. Usando las propiedades vectoriales. Exacto, muy bien. Así es. Nosotros ya vimos, hemos estado viendo cómo era el método gráfico y sacábamos la resultante de esa suma de vectores. Bueno, ahora vamos a hacerlo, vamos a sacar esa resultante, que es la que me va a decir en qué dirección se va a dirigir el disco y con qué fuerza es con la que se va a mover, qué fuerza es la que va a hacer que se mueva hacia allá. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, nosotros ya vimos precisamente lo que era un vector, que era el que tenía magnitud, sentido y dirección. Vimos también el método gráfico para encontrar esa resultante. Ahora vamos a aplicar el método analítico. Vamos a realizar un método analítico para que nos dé un resultado ya no cercano como el gráfico, sino exacto. Nos va a dar el valor exacto de esa dirección hacia donde va y de esa magnitud con la que se va a mover. Pero necesitamos ciertos conocimientos para poder realizarlo. Nosotros podemos hacer memoria un poquito y recordar que el segundo semestre de bachillerato vimos matemáticas, vimos funciones trigonométricas. Por lo tanto, vamos a recordar, vamos a traernos esos recuerdos de ese tiempo, esos conocimientos adquiridos el semestre pasado, para recordar las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras también lo vamos a aplicar aquí. ¿Para qué? Para unirlo junto a los vectores que ya aprendimos también en estos temas pasados, que ya sabemos lo que es un vector, cómo encontrar la suma de vectores
Bueno, sabemos que la suma de vectores es la que me va a dar al final ese movimiento final, el resultante. Entonces, vamos a unir esos conocimientos que tenemos de trigonometría, que tenemos de Pitágoras, tenemos de funciones trigonométricas, con lo que acabamos de ver en física hace unos días, y vamos a precisamente encontrar eso que me dicen. Antes que eso, vamos a repasar. Vamos a tratar de recordar eso que hablábamos de las funciones trigonométricas. Y yo quiero que observen aquí, esto es mi método analítico o método de componentes, como se llama. Aquí yo tengo un vector A, y ese vector A, al estar aquí en este plano, en este cuadrante, no está sobre ningún eje, sino está en una parte de este cuadrante, tiene aquí una dirección. Este vector se está moviendo tanto horizontalmente como verticalmente. Lo vemos ver, se mueve hacia la derecha y se mueve hacia arriba. Por lo tanto, al tener dos movimientos, vamos a decir que tiene dos componentes. Aquí, por ejemplo, podemos ver que va a tener tanto su componente aquí en Y, esa sería mi componente AY, vamos a llamarla porque el vector se llama A, y acá tendría su componente en X, AX. Esto sería una componente en YX y otra en Y. Si yo esta AY, este componente, la proyecto para acá, que fue lo que hacíamos en el gráfico, ¿se acuerdan? Es esta misma que está aquí, o sea que esta es AY. Este triángulo lo voy a separar y lo pongo aquí. Lo voy a hacer en grande. AY, este es AX y esta es A, el vector. Si yo quiero encontrar aquí este ángulo, bueno, esa es la dirección que tiene el vector, lo vamos a llamar teta. Si yo, por ejemplo, quiero encontrar el valor de esto, que sería la componente en X, si ustedes observan, tenemos un triángulo rectángulo, vamos a ocupar nuestras funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica me implica el cateto adyacente y la hipotenusa? El Cateto adyacente e hipotenusa. coseno. El coseno, exactamente. Entonces es coseno de teta es igual a cateto adyacente, que sería el componente X, entre la hipotenusa, que sería el vector A. Yo puedo despejar de aquí el cateto adyacente y este pasaría multiplicando y me queda la magnitud del vector por el coseno de su dirección, que sería teta. Ahora, ¿qué función trigonométrica me implica el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno. El seno, muy bien. Entonces sería seno de teta es igual a cateto opuesto, que es el componente en Y, sobre que es mi vector. Por lo tanto, ¿puedo despejar yo de aquí a Y? Sí. La magnitud de A pasa multiplicando y me quedaría la magnitud del vector por el seno de teta. De ahí es de esto que acabo de explicarles, que estamos usando las funciones trigonométricas para poder llegar a estas fórmulas, estas que vemos aquí, que son para encontrar las componentes de un vector. Esto es importante. Yo voy a ocupar estas así tal cual están aquí. Para el componente en Y uso seno y para la componente en X uso coseno, siempre y cuando mi ángulo esté medido aquí con respecto al eje X. Solamente así es cuando puedo utilizarlas de esta manera. Si no, tendría yo que invertir las fórmulas si estoy usando otro ángulo con respecto, por ejemplo, a Y. Así que siempre que yo quiero usar estas es porque mi ángulo está con respecto, a X. Bueno, ¿sí quedó entendido esto? Sí, maestra. Hasta ahorita Sí, sí. maestra. Muy bien. Bueno, ahora vamos con la parte contraria. Ahora yo tengo dos vectores. Tengo dos fuerzas aquí, dos vectores. Aquí en este caso son fuerzas, pero bueno, son dos vectores que necesito la resultante. Tengo las componentes, se podría decir, y quiero la resultante. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí lo hago en triángulo, saco el triangulito, esta sería F1, esta sería F2 y esta sería mi fuerza resultante, que es la suma de ellas dos. ¿Cómo puedo sacar esto si yo tengo catetos y tengo hipotenusa, que sería esta? ¿Cómo puedo sacar una hipotenusa con los catetos? Con el teorema de Pitágoras.
Con el teorema de Pitágoras, nosotros tenemos que el cuadrado, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, nosotros podemos considerar que esta hipotenusa, que va a ser la fuerza resultante, es igual a la raíz del cuadrado de mis catetos, que uno es F1 cuadrado más F2 cuadrado. Lo sumo, le saco raíz y me da mi fuerza resultante. Pero si yo quiero, por ejemplo, la dirección de esta resultante, sería este ángulo que tenemos aquí. ¿Puedo sacar este ángulo que tenemos aquí? Sí. ¿Qué función trigonométrica implica el cateto opuesto y el cateto adyacente? ¿Tangente a la inversa? Tangente, si primero es tangente, es igual a F1 entre F2. Como quiero el ángulo exacto, como me dicen, es tangente inversa, porque estoy despejando el ángulo, pasa la tangente inversa, y va a ser la tangente a la menos 1 de F1 sobre F2 aquí. En su caso es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, de aquí es donde sacamos estas fórmulas que ven aquí, que es para sacar la resultante. Bueno, pues son los vectores, los catetos que se voy a decir, son los vectores al cuadrado. Lo sumo, le saco raíz y me da el valor del vector. Ahora, quiero la dirección, pues aquí tengo tangente de teta entre AY sobre AX. Siempre va a ser el vector que esté en Y entre el vector que esté en X, ya que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si yo aquí despejo teta, esto es igual a tangente inversa de AY sobre AX. Ok, ¿duda de esto? No, Miss. Ok. De mi parte no. No. Bueno, pues ahora vámonos otra vez a nuestro problema del disco aquí este. Vamos a realizar este problema. Yo aquí adelante, ya se los tracé. Aquí está. Las dos fuerzas mostradas actúan sobre el disco de hockey. Aquí tenemos el disco de hockey, pero yo estoy haciendo ya su diagrama de cuerpo libre. Aquí nosotros tenemos una fuerza F1 de 120 newtons, está aplicada a 60 grados. Y tenemos la otra fuerza de 180 newtons que está aplicada a 20 grados. Aquí no tenemos dificultad porque tenemos que los 2 grados están con respecto a X, los podemos considerar. Entonces, por favor, vayan resolviéndolo. Tenemos que sacar suma de fuerzas en X, que serían aquí, ¿qué? Fíjense bien y observen. F1 tiene componentes. Aquí va a haber una componente F1X. Y aquí va a haber una componente F1Y. Ahora, la F2 también tiene una componente F2X. Y acá tiene una componente F2. Perdón, esa es la X y esa es la Y. Y aquí tenemos FY y acá es FX. Acá estamos en el eje de las X. Entonces, al sacar suma de fuerzas en X, ¿qué fuerzas tengo en X, chicos? ¿Qué fuerzas hay? ¿Qué fuerzas tengo en X? 180. 180 No, newtons. díganmelo aquí, lo que ven aquí en rojo. ¿Qué está actuando en X? ¿Qué está actuando? ¿Qué es esto? Sería la magnitud del vector por el seno del ángulo. Sería... Ok. Entonces vamos a poner ahorita por lo pronto, antes de sacar las componentes, vamos a poner que es F1 más F2. Y luego para la suma de fuerzas en Y, vamos a poner que es F2, F1Y. Déjeme borrar. Me equivoqué aquí. Que es F1Y más F1Y. Entonces, ahora sí, saquen las componentes ustedes, por favor. Saquen las componentes F1X, F2X, F1Y, F2Y, y de ahí van a hacer su suma de fuerzas, y ya con esta suma de fuerzas podemos encontrar la resultante, que sería su vector resultante de estas, que sería F, por medio de Pitágoras. A ver, háganlo, por favor.
Y ya teniendo precisamente esos vectores, estas sumatorias, significa que son las componentes de mi resultante. Al tener las componentes de la resultante puedo encontrar, por medio de Pitágoras, el valor de la resultante y también puedo encontrar la dirección de la resultante por medio de la función trigonométrica tangente. A ver, por favor, lo realizan y lo van a subir a la asignación de tareas que la tengo ahí, ya hecha, donde dice problema de suma de vectores, por favor. Voy pasando lista mientras resuelvan el problema. Daima. Presente. Luis Abraham. Presente. Dafne. Presente, Miss. Ricardo. Presente. Pamela. ¿Pamela no se encuentra? Luis Enrique. Luis Enrique Izquierdo. Vanessa. Presente. Landa. Ulises. Ok. Katia. Gwendolyn. Presente. Camila. Presente. Rebeca. Presente. Jacobo. Presente, maestro. Víctor. Víctor Daniel. Es que no tiene internet, Me Miss. dijeron a veces que tenían problemas. Gracias. Maestra, Ashley, mande. soy Luis Enrique, es que no me cargaba Teams. Ok, está bien, Luis Enrique, gracias. Por favor, recuerden que cuando lo saque Teams, mándenle mensaje a algún compañero de ustedes para que me avise que lo sacó y ya los vuelvo a llamar o a ver cómo hacemos para que entren. Ashley. ¿No se encuentra Ashley? Ah, no, Ashley no había venido. Katia. Presente. Miss. Charish, mande. Miss, soy Pamela Galván. Es que cuando me nombró, le puse en los comentarios que no tenía micro porque estaba en la computadora. Pero ya me muy cambié el bien. teléfono. Ok, gracias. Pero aquí estoy. Gracias. Está bien. Charish. Charish tenía problemas, pero también. Yamilet. Presente. Ivana. Presente. Benet. Presente. María Fernanda. Presente. Daniela Michelle. Presente. Camila. Presente, Miss. Ok, Ernesto. Layuz. Presente. Emilio. Presente. Está bien, aquí haces algo, Emilio. Paola. Presente. Está bien, Paola. Amelie. Presente. Abril.
Presente. Mayra, Presente. Valeria. Presente, Miss. Ok. Ok, ¿ya terminaron? Miss, ¿Mande? soy Charis, es que tuve que cambiarme el teléfono. Ok, Charis, gracias. Sí, Miss. Muy bien, están todos. Ok. En cuanto termine, por favor, nos suben a la asignación. Ahí está marcada la asignación. Me suben su problema. Yo ya la estoy subiendo, maestra. Ok, muy bien. Por favor, todos suben su problema ya. Sí, maestra, ya voy. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar a realizarlo. ¿Ya subieron toda su asignación? Ya, Miss. Ya, ya. Ya, Ok, ya. muy bien. Bueno, vamos entonces a sacar las componentes como habíamos comentado. ¿Cómo sacamos F1X? Según nuestras fórmulas, recuerden que tenemos que Fx es igual a F coseno de teta y tenemos que Fy es igual a F seno de teta. Ok. Entonces, a ver, F1X, ¿cómo lo sacamos? Sería 120 Sería por el coseno de 60 grados. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto me da esto? 60 newton. 60 newtons, muy bien. Ahora vamos a sacar F1Y, que sería como con seno. Sería 120. seno de 60 grados. 60. Muy bien. ¿Cuánto me da esto? 103.92. Muy bien. Con esta fuerza F1 no tengo problema porque está en el primer cuadrante, por lo tanto los dos componentes son positivos. Bueno, ahora vamos con F2X. Aquí, a ver cómo lo hicieron, cuéntenme. Yo lo que hice fue como, o sea, volteé el triangulito, pero también podríamos usar otras fórmulas. Ok, aquí podemos usar con el mismo grados que tiene aquí precisamente. La fuerza vale 180 newtons, son 180. ¿Podemos usar el coseno? Sí, también porque está con respecto a X. Se puede usar este ángulo de 20 grados, no hay problema. Lo que sí tengo que acordarme es que esta flechita, que ese vector me queda aquí de este lado y que en el cuadrante el componente en X va a ser ¿cómo? Negativo. Entonces, ¿cuánto me da esto? Menos 180 coseno de 20, ¿cuánto me da? ¿Cuánto les dio? Menos 169.14. Menos 169.14. Aquí no importa que lo hayan hecho, ¿pudieron haber agarrado el ángulo polar? Sí, también pude haber medido desde aquí del 0 hasta acá y serían 180 más 20, serían 200 grados. No tendría yo que poner ya el menos porque estoy usando el ángulo polar y me tiene que dar exactamente igual. 180 coseno de 200 me tiene que dar lo mismo que esto. Así que no importa cuál de las dos use yo de las fórmulas. Ahora, F2Y, ¿cómo lo agarraría? También sería menos, ¿por qué? Porque el negativo va para acá abajo, el vector va para abajo, están las Y negativas. Sería 180, ahora seno, seguimos usando los 20 grados, sí, los puedo usar porque es con respecto a X, no hay problema. ¿Cuánto me daría? ¿O cuánto me dio? Menos 61.56. Ok. Bueno, ya tengo, ahora vamos a hacer nuestras sumas de fuerzas. La suma de fuerzas que tengo, o sea, los vectores que tengo en X, serían F1, que vale 60, y F2, que vale menos 169.14. ¿Cuánto me dio esto? 109.14. 109.14. ¿Negativo? Sí, perdón, menos 109.14. Muy bien.
Entonces, aquí ustedes pueden ver que la componente de mi resultante me está dando negativa, el X. Esta me está dando negativa, muy bien. Ahora, suma de fuerzas en... ¿Qué tengo en Y? Pues tengo 103.92, le sumo la suma de fuerzas, digo la de acá, pero no la sumo, se la voy a restar porque está en negativo. Entonces esto me da, ¿qué es? Menos 61.56. ¿Cuánto me da esto? $42.36. Muy bien, son newtons. Entonces la suma de fuerzas en Y es igual a 42.36 newtons. Ya aquí tengo la componente en Y. Si ustedes se fijan, al darme la componente en X negativa y la componente en Y positiva, quiere decir que la resultante está aquí, en el segundo cuadrante, porque es negativa la X y positiva la Y. Ya sé en qué cuadrante está, pero quiero saber cuánto vale. Bueno, pues la fuerza resultante es igual a la raíz de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Entonces sustituyo y me queda menos 109.14 al cuadrado más 42.36 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto les dio la fuerza resultante? Si tienen el problema mal, pueden irlo corrigiendo, chicos. Si hay algo ahí que no está, vayan corrigiendo el suyo. ¿Cuánto nos dio? 117.07. Ok, newtons. Esta es la fuerza con la que se va a mover al disco. Con esa fuerza se va a mover el disco. Lo vamos a mover con esa fuerza. Pero ahora vamos a sacar la dirección. ¿Cómo saco la dirección? Bueno, pues acuérdense que tenemos que el teta es igual a la inversa de la tangente por la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. O sea que tenemos teta es igual a tangente a la menos 1. ¿Cuánto es la sumatoria de fuerzas en Y? 42.36. ¿Cuánto es la sumatoria de las fuerzas en X? Menos 109.14. ¿Sí, chicos? Sí, Miss. Ok, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da esto? Menos 21.21. 21 grados. Ya me dieron los grados a los que se encuentran aquí. Realizado mi resultante se encuentra aquí, en este cuadrante. Se encuentra a 21.21 grados y su magnitud es de 117.07. ¿Ok? Si tienen mal el problema, si tuvieron algo en lo que no se equivocaron, corríjanlo para que no se quede el problema mal como lo hicieron. Me hizo una pregunta. Dime. En la fórmula de F2Y, ¿es ahí menos 180? Sí, sí, porque estamos hablando del componente, porque que va hacia la izquierda. Estamos hablando en X. Las X del lado izquierdo aquí es negativo. Solo acuérdense de su plano cartesiano, cómo las X del lado izquierdo son negativas. Bueno, si estamos hablando de Fx2, es negativa, va a la izquierda. O sea, está de ese lado del cuadrante. ¿Dudas, chicos? ¿Tienen dudas? No, maestra. ¿Esta asignación cómo se llama, perdón? Problema, suma de vectores. Problema dice suma de vectores. Gracias. Okay. Bueno, ahora vamos a irnos a, espérenme tantito.
a forms, por favor, ahí les puse en publicaciones o también en la parte de arriba de su... Déjenme que les comparta. ¿Dónde está? Les comparto en publicaciones del equipo. Aquí estamos en el F. Aquí tienen ya el forms, por favor, es un problema. Pueden entrar aquí, ahí se ve, ahí está el cotejo también. Aquí pueden entrar con el problema suma de vectores por método analítico, o también en su parte de arriba, aquí en la parte de arriba que dice publicaciones, archivos, blog de notas, tareas, dice rellenar, ahí entren, porque está la evaluación diagnóstica, pero también está el problema, que dice problema de suma de vectores por método analítico. Ahí también pueden apretar el link, le dan clic y ahí se les va a desplegar su examen. Aquí, por ejemplo, ahí está, es este. Bueno, no es examen, vamos a evaluar cómo pueden responder este problema. Por favor, lo van respondiendo, como van preguntando, ustedes van desarrollando su problema en su libreta. Aquí lo van a ir ustedes desarrollando en su libreta y van a ir contestando, por ejemplo, cómo lo voy a hacer mi diagrama, usted representa el diagrama de ese problema y cómo me va dando cada una de las componentes. Entonces, por favor, lo van realizando y lo suben, lo envían. ¿Alguna duda de lo que van a hacer, chicos? No, Miss. No, maestra. Ok, bueno. Vamos a subirlo, tienen 10 minutos para realizarlo. ¿Cómo vamos, chicos? No vayas a hablar. Ok. ¿Cómo van? Ya casi, Miss. Ay, qué rápido son. Bueno. Ya voy en el tercero. Wow, muy bien. Ya llevas un vector, muy bien. Es solo un problema, entonces no es mucho. Claro, el problema tiene 3 vectores. Tenemos que sumar esos componentes de esos 3 vectores. Miss, Dime.
Soy Pamela Galván. Es que hoy he tenido muchos problemas así con lo del internet. De hecho, fue la que se salió hace ratito. Ajá. Entonces, no sé qué tengo que hacer, Miss. Es que hay un problema en Forms. Si tú te vas a publicaciones ahí del equipo, del grupo, o en la parte de arriba, es un cuestionario de Forms que es un problema, solo es un problema que hay que resolver. Ok. Obsérvalo, para que lo puedas realizar, léelo bien, y es de opción ¿Es el múltiple. de suma de vectores? Así es, suma de vectores por método analítico. Ok, gracias. De nada. Ya lo envié, Miss. Muy bien, muy bien. Por favor, lo van enviando los que vayan terminando. Ya lo envié, Miss. Muy bien. Gracias. Vamos a esperar a los demás. Yo ya lo envié, Miss, también. También, muy bien. Gracias. Ya, Miss, ya lo envié. Ok, gracias. Yo también, maestra. Muy bien, gracias. Igual ya, Miss. Gracias, muy bien. Vamos a esperar un poquito más, un minuto más. Ok, chicos, ¿ya te lo subieron todos? ¿Ya lo enviaron? ¿Falta alguien? Ya, Miss, ya lo envié. ¿Ya? Yo también ya lo envié, Miss, gracias. Okay. ¿Alguien falta? Yo también, Miss. ¿Eres Camila? Sí. Ok. Estoy compartiendo. ¿Quién más? Aquí se ve. Miss, yo tampoco puedo asistir. Ok, muy bien. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Chicos, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Está nombrando no sé quién es. Ahora que es tu otra clase, creo, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene aprendido algo ahí, no? Valeria y Adela son las que asistieron al ADN. Creo que se cruzó con otra clase. Bueno, chicos, les voy a comentar. ¿Sí ven lo que estoy compartiendo? Sí, maestra. Emilia, tienes pedido tu micrófono. Les voy a dar su respuesta. ¿Y ahora qué es? ¿Qué? No, Meléndez Rivera, Giselle Meléndez Rivera. Karen, sí. Emilio, apaga tu micrófono. Por favor. Silencien todos sus micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, les envié las respuestas, ahí les tuvieron que llevar automáticamente su retroalimentación individual de cuánto sacaron en el examen, qué es lo que tienen mal. Y ahorita les voy a mostrar en forma general cómo fue que salimos, cómo fue que resultó. Muy bien, de todos ustedes, los 26, los 25, sí supieron interpretar la gráfica
que esa es una parte muy importante porque es como estamos planteando el problema. Entonces, no pasa nada, vamos a seguir practicando, hay que seguir practicando con los ejercicios y hay que hacer hincapié en lo que me equivoqué. Si me equivoqué ahorita, ustedes vayan checando los resultados como les llegó de su problema. Si me equivoqué en la gráfica, ¿por qué fue que me equivoqué y en qué? Hay que ir checando ahí, por favor, individualmente cada uno va a ir viendo qué fue lo que tuvo el error, porque ya le llegó ahí a ustedes también su examen calificado, bueno, su problema calificado. Aquí pueden ver, por ejemplo, muy bien, la gran mayoría comprendió todo. Aquí, para sacar el primer vector, estuvo muy bien también, porque solamente, bueno, de 26, 25, sacaron muy bien las componentes del vector, quiere decir que están comprendiendo cómo ubicarlo y considerar si es positivo o negativo dependiendo del cuadrante en el que se encuentren. Bueno, aquí, ¿qué pasó con este vector? Hubo un poquito más, de 26, 24 lo realizaron, los otros dos. Normalmente este vector tiene un poquito de problema, ¿por qué? Porque en el cuadrante en donde se encuentra tenemos que manejar componente negativa y componente positiva por el cuadrante en el que se encuentra. Entonces, ahí es donde es la confusión luego por considerar, lo único que tenemos que tener presente es marcar muy bien nuestros ejes y acordarnos que lo del eje Y, la parte superior del eje Y es positivo y la parte inferior es negativa. Entonces, todo vector que me quede en la parte superior de Y va a ser positivo y todo vector que me quede en el eje Y abajo va a ser negativo. Igual sucede con las X. En el eje de las X, todo vector que me quede del lado izquierdo del eje de las X es negativo. En cambio, todo vector que esté del lado derecho va a ser positivo. Eso ténganlo muy presente para que no tengan ese error. No pasa nada, es solo cuestión de ubicarnos bien y recordar eso. Ok, muy bien. Y en el vector C no hubo problema, todos tuvieron todo bien. ¿Por qué? Porque ese vector se encuentra en un lugar donde todo es negativo. Y como el problema que acabamos de hacer pasado era parecido, que teníamos un vector en ese tercer cuadrante, se acordaron y lo realizaron igual. Entonces ahí no hubo problema, muy bien, porque ahí los dos son negativos, les dio bien. Entonces recuerden, aquí el problema que hubo nada más en el segundo vector fue porque se encuentra en el segundo cuadrante, donde X es negativa y Y es positiva. Aquí, bueno, la magnitud, lógico. El que tuvo mal algún componente, se le va a proyectar a la resultante y no le va a dar. A pesar de que haya tenido bien el vector A y el vector C, el problema va a ser que como no tienen un error ahí, lo lleva arrastrando a la resultante. Igual sí aplicó muy bien su resultante y todo, pero el problema fue el vector que ya llevaba mal calculado de signo a lo mejor, porque nada más por el signo ya está mal. Pero bueno, todos de 26, 25 lo tuvieron bien, muy bien. Y en el último, la resultante para la dirección, muy bien también, que ahí también es lo mismo. Si yo tenía mal el componente, lógico, voy arrastrando ese error para mi resultante y para mi dirección de resultante. Pero chicos, veo muy bien que comprendieron muy bien el tema, que sí lo saben plantear desde que están viendo la gráfica, lo plantearon bien, muy bien, y de que fueron sacando las componentes. Solo es un pequeño detalle en el que luego hay confusión por los signos, realmente fue nada más ubicar los signos. De ahí todo lo demás veo que está muy bien. Pues felicidades, chicos, se comprendió el tema, se logró entender. Y quisiera como último preguntarles, ¿en qué podría yo aplicar los vectores? En su vida ahorita que están así, ¿qué podrían aplicar las magnitudes vectoriales? En desplazarnos de un lugar. Así es, vamos haciendo trayectorias, vamos cargando vectores, muy bien. ¿Alguien más? También. Que recorremos. Muy bien, también. O estaba pensando que, por ejemplo, una polea claro, podría como mostrar a dónde se va a dirigir la fuerza o qué tanto va a disminuir. Así es. Yo, por ejemplo, quiero levantar tal cosa y tengo que considerar la polea cómo va a actuar, cómo me va a ayudar. Las poleas nos ayudan mucho a levantar un gran peso, precisamente por ese sistema que es la polea. Y entonces, precisamente, sí, utilizamos los vectores 100% ahí, muy bien. Pues qué bueno, entiendo, ya veo que sí entienden precisamente para qué nos sirve este tema de magnitudes vectoriales y que puedan comprender que lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. En todo nuestro entorno nos sirve y nos ayuda para poder calcular ciertas problemáticas, ciertas situaciones que tenemos, podamos resolverlas
de una forma muy buena, muy exacta, por medio de la magnitud de vectores. Pues chicos, gracias. Les agradezco mucho un día más de clase. Nos vemos ya el lunes. Que tengan una excelente tarde y un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Le pido a Daima y a Katia, por favor, que permanezcan un ratito conmigo.